Hola, muy buenas tardes. Un placer estar hoy con ustedes. Vamos a conversar sobre los siete consejos para minimizar sus gastos de servicios contables. Em, Como ya les comentó Jorge, pues durante el webinar pueden hacer sus preguntas con el iconito de preguntas y respuestas, o pueden esperar hasta el final si las escriben por el chat, y vamos a estar tratando de responderlas en el transcurso del webinar. ¿Por qué este webinar? Como ustedes saben, pues GBS presta servicios contables y hemos visto a través de los años muchísimos inconvenientes. La gente o los empresarios, la mayoría de las veces, ven la contabilidad como una obligación para poder hacer su declaración de impuestos. Y la realidad es que esto no debe ser así. La realidad es que la contabilidad es una excelente herramienta para ayudarlos en la gestión de su negocio, ayudarlos en la organización de las transacciones y la documentación, tomar decisiones oportunas y además ayudarlos a ser exitosos a largo plazo. Entonces es bien importante que no vean la contabilidad solo como una obligación que no tienen más remedio que hacer y que solo les sirve para presentar una declaración de impuestos, porque una contabilidad llevada adecuadamente, en forma oportuna y con todas las herramientas necesarias, puede ayudarlos a salvar su negocio, a tomar decisiones, a adelantarse y anticiparse a problemas. Eso es lo que realmente deben perseguir con llevar la contabilidad en forma adecuada. Así que los siguientes consejos, que son muy fáciles de seguir, los van a ayudar a minimizar costos y evitar dolores de cabeza. Así que la idea es que como contadores podamos ser mucho más eficientes, poder brindarles el servicio con valor agregado y no simplemente gastar tiempo en cosas que podemos evitar. Y esa es la idea de este webinar. Normalmente los factores que influencian los costos de contabilidad tienen que ver con tiempo para organizar la información. Si su contador tiene que invertir tiempo en organizar la información, es tiempo que va a tener que cobrarle. Y es tiempo que quizás pudo haber evitado, tiempo de transcripción de datos. Yo siempre digo que la contabilidad y los servicios contables tienen que adaptarse a la realidad del negocio en cada momento y en cada aspecto. Cuando usted está arrancando su negocio y tiene pocas transacciones, el tiempo de transcripción puede ser bastante corto y no es relevante que quizás tenga ni una persona en su compañía o un sistema contable complejo, pero a medida que su operación crece y hay más transacciones, indudablemente el proceso de transcripción de datos puede tener una implicación importante en el costo de su contabilidad. Así que sí, debe tratar de utilizar a los servicios contables de forma más eficiente, y en cuanto y si su negocio está aumentado en operaciones, debe tratar de minimizar ese costo de transcripción de datos, y ahora le vamos a dar consejos de cómo hacerlo. El tiempo y frecuencia de comunicación con su contador. Normalmente, si hay una frecuencia o constantemente necesita intercambiar información o el contador tiene que estar haciendo preguntas, esto también tiene una influencia importante en los costos de su contabilidad, porque es un tema de inversión de tiempo del personal profesional al que está contratando. También el número de socios, el número de activos que su compañía tenga, tienen una influencia en los costos contables, y por supuesto la complejidad de las operaciones y las implicaciones fiscales que esas operaciones o transacciones tengan, también van a tener una implicación en sus costos de contabilidad. El consejo número 1, descargue los estados de cuenta del banco en formato PDF. La información de los PDFs descargados del banco directamente pueden ser utilizados para copiar y pegar descripciones, lo cual ayuda en el proceso de documentar las transacciones contables. Los documentos PDFs descargados del banco directo también pueden ser procesados muchas veces por sistemas para convertirlos en Excel y facilitar el proceso de la contabilidad. Así que es bien importante. Prácticamente todos los bancos tienen el servicio de poder bajar directamente
formatos de los estados de cuenta del banco directo en PDF. ¿Cuáles son los errores que comúnmente vemos en nuestro día a día con los clientes? Que envían los estados de cuenta en físico sobre los cuales se han colocado notas escritas sobre las transacciones. Enviar estados de cuenta que ellos han escaneado, es decir, los recibieron por correo y luego los escanean para enviarlos al contador. Esto no permite que sean procesados por la computadora, por eso es que la recomendación es bájelos directo en PDF desde la página web de su banco. Enviar documentos escaneados por teléfono. Señores, la calidad del scan de los teléfonos hacen que las páginas que se corten, que no permitan que se pueda manejar la data. Así que es terrible utilizar el teléfono para escanear. Otro problema que vemos comúnmente y que dificulta mucho y hace que se invierta mucho más tiempo en todos los procesos de transcripción y manejo de la información es que escanean el archivo página por página. O sea, tengo un estado de cuenta de 7 páginas y mando 7 archivos, una página por cada archivo. Eso también es complejo, hace que se cometan errores, que se equivoquen en el orden de las páginas o que se omita una página, en fin. Hace más complejo el manejo de la operación. Recuerde que como contadores manejamos muchos clientes y entonces si la complejidad del manejo de su data nos complica la vida, eso implica tiempo y el tiempo pues hay que cobrarlo. Entonces es más costos para usted. Así que para evitar eso, el consejo es baje directo los estados de cuenta en PDF de la página web de su banco. Así que todos los bancos tienen esos servicios, no le va a costar más, pero sí le va a evitar muchísimos gastos de horas del servicio contable. El consejo número 2, descargue las transacciones bancarias a archivos Excel o tipo .csv. Todos los bancos permiten descargar los archivos a estos formatos y esto permite que muchos sistemas puedan importar de forma directa la información. Así que es importante que puedan entregar la información en Excel o en archivos tipo CSV. Esto es muy fácil de hacer, lo van a conseguir en la página web de su banco y va a facilitar muchísimo y evitar un gran costo en transcripción de datos. Así que esta es una recomendación muy importante. Comúnmente los errores que vemos es que nos envían el Excel y no nos envían los PDFs del banco. Se necesitan las dos cosas porque nos permite hacer verificaciones, nos permite ver los saldos, así que necesitamos las dos cosas. Se necesitan los archivos en PDF, pero también el Excel, porque va a evitarnos muchísimo trabajo y nos va a permitir manipular la data de forma más fácil y, por supuesto, ahorrarles mucho tiempo que se va a traducir en menores costos para ustedes desde el punto de vista de servicio contable. Así que es bien importante que tomen en cuenta enviar estas dos cosas, los estados de cuenta del banco en PDF y además la información de todas las transacciones bancarias en Excel. Un error común es que se tarda mucho para hacer esta descarga de información. Normalmente los bancos tienen limitaciones para poder utilizar esta información. Muchos, el máximo es 90 días, así que es súper importante que todos los meses puedan hacer esto, bajar la información en Excel y bajar la información en PDF para que no se consigan con... Si van a dejar esto para última hora o al final del año, ya después es posible que no puedan bajar la información directamente y se complique o tengan que pedirlo directamente al banco, en fin. Por eso es importante hacerlo en forma oportuna, lo mejor mensualmente o cada 2 meses, que puedan bajar la información directa de la página web del banco. El consejo número 3. Utilice transferencias bancarias, bien sea wires o lo que se llama ACH y también Bill Pay, que son servicios que prestan los bancos para que minimicen el uso de cheques hechos a mano.
Esto, por supuesto, que evita que tenga que llevar controles aparte, ya que toda la información que se necesita va a estar puesta en el estado de cuenta del banco y no se necesita ningún otro dato adicional. Se pueden ahorrar además los costos de imprimir el cheque, de hacer los cheques y de enviar esos cheques. Además de que puede pagar más oportunamente, en fin, tiene un beneficio desde todo punto de vista, además del beneficio operativo administrativo de no tener que hacer el cheque, buscar un sobre, buscar la estampilla, enviarlo, se perdió, no llegó, se tardó, en fin. Esto todo se lo evitan si utilizan transferencias bancarias o ACH o Bill Pay. Hay servicios, estos servicios bancarios, muchos bancos incluso los incluyen dentro de, de los costos que usted paga. Les recomendamos que averigüen con su banco el tipo de cuenta que tienen para ver si incluye estos servicios o tienen que pagarlos aparte, o evalúen si cambiar el nivel de su cuenta es conveniente para que estos servicios estén incluidos. Pero para que tengan una referencia, en el caso de transferencias, si usted usa ACH o ACH en inglés, normalmente tienen costos muy bajos, de menos de $1. Así que no es como una transferencia bancaria que es mucho más costosa. Así que minimice el uso de wire transfers, de transferencias bancarias, porque pueden llegar a costar hasta $50. Indudablemente, pues tiene un costo importante. Pero el servicio de ACH o ACH es muy económico, tarda solo un día hábil para hacerse efectivo para el que lo recibe y es súper conveniente. Así que les recomiendo que pregunten en su banco para que puedan tener la información más completa si está incluido dentro del servicio que tiene su cuenta, la cuenta que tienen actualmente, o si pueden cambiar de tipo de cuenta que pueda incluirlo, en fin, lo que les convenga más en función de la cantidad o uso que le vayan a dar al servicio. Jorge, ¿tú tienes algo adicional que decir? Lo importante con las transferencias es que eh, los bancos también tienden a darle un nombre de mercadeo o comercial a cada tipo de transferencia. Entonces, en algunos casos no los llaman ACH o no los llaman Wire y los llaman otro tipo. Por ejemplo, el Chase tiene los Wires se llaman Global Payments y los ACH creo que se llaman Payment Transfer Service. Lo importante es que pregunten en el banco si este tipo de transferencia es un ACH transfer, que son las baratas, porque son un proceso automatizado y pasan durante la noche. Si uno pone la transferencia antes de las 6 o 7 de la tarde, este, normalmente se procesan durante la noche y llegan efectivo a la cuenta bancaria de su proveedor al siguiente día. Los wire transfers funcionan diferente y son un proceso un poco más manual y por eso cuestan significativamente más y pueden variar entre los 30 y los $50 que están ahí, pero son normalmente disponibles de forma inmediata. Yo pongo un wire ahorita y durante horas hábiles del día y probablemente esté disponible en 30, 40 minutos en la otra cuenta del banco. Entonces, simplemente es usar la herramienta correcta para la transferencia que tengan que hacer. Uh-huh. Excelente. Luego, pues, Bill Pay también es un servicio que prestan la mayoría de los bancos. El banco en este caso se encarga de enviar el cheque ellos mismos físicamente. Normalmente cuesta alrededor de $1 enviarlo. También es una herramienta muy útil porque ustedes crean el perfil, digamos, de su proveedor y ya queda la información allí. Y eso facilita que para hacer los cheques no tiene que estar, mandar a hacer el pago, no tiene que estar escribiendo toda la información de nuevo, la dirección, nombre, etcétera. Así que además no tiene gastos de estampilla, son servicios muy económicos que pueden ayudarlo y facilitarle que toda la información esté dentro del estado de cuenta con un detalle suficiente para que su contador pueda accesarlo y facilitar el proceso y evitar o disminuir los costos de servicios contables. El consejo número 4. Lleve un control detallado en Excel de los cheques que haga en papel. Si usted pues no ha utilizado ACH o transferencias bancarias o pagos con su tarjeta de débito que estén directos en el estado de cuenta y ha hecho transacciones en papel, cheques en papel, entonces debe llevar un control en Excel con un detalle
donde tenga todos los cheques emitidos y tenga el número del cheque, la fecha, el monto, el concepto, el proveedor, para que ese Excel pueda enviárnoslo a los contadores y nos facilite el trabajo. Normalmente, cuando no se hace esto, se complica un poco el proceso y, por supuesto, implica mayor cantidad de horas de inversión, buscando la información, haciendo preguntas, transacciones que no sabemos porque en el estado de cuenta del banco los cheques simplemente aparecen el número del cheque, el monto, y no dice a quién se emitió ni el concepto. Entonces, necesitamos esta información. ¿Cuáles son los errores comunes? Pues que uso un libro de cheques manual, como este que ven acá, si la información pues no queda guardada, las letras muchas veces son ilegibles, no se puede determinar exactamente para qué se emitió el cheque, y esto complica el proceso porque hay que estar haciendo preguntas para determinar las razones de la erogación y poderlas clasificar adecuadamente en la contabilidad. Entonces, adicional, el uso de cheques aumenta las posibilidades de fraude. Cada vez es más común que los bancos no verifican las firmas de los cheques y si usted le roban un cheque, lo pueden cobrar muy fácilmente. Así que también para efectos de seguridad es importante que trate de no hacer cheques manuales y de no utilizar cheques manuales. Casi siempre cuando hay un reclamo por fraude, van y le cierran la cuenta del banco, tendrá que abrir una nueva cuenta, le van a cancelar las tarjetas de débito, si tiene cargos automáticos va a tener que modificarlos, en fin, le da un trabajo adicional importante operativamente hablando a usted también. Así que la recomendación es que traten de hacer lo más automatizado posible, tratando de usar transferencias bancarias o ACH o Bill Pay para evitar las operaciones manuales de escribir cheques. Adelante, Sí. Jorge. Y hoy en día em, el fraude de cheques es muy común y muy fácil porque el banco no espera que el papel en donde se imprime el cheque tampoco sea un papel de seguridad tampoco. Uno básicamente puede bajar un template de cheques en internet, ponerle el número de la cuenta, ponerle el nombre de la compañía, ponerle un monto, firmarlo con cualquier firma y el banco va a dejar cobrar ese cheque. Uno después va a tener que poner el reclamo, le van a cerrar la cuenta, le van a cambiar las tarjetas de débito, y todo eso obviamente genera después trabajo administrativo de los proveedores que se le hacen transferencia, etcétera. Tienen que cambiar sus informaciones. Entonces, lo que recomendamos hoy en día es que ni siquiera entreguen el número de cuenta y el routing number a nadie, porque ya eso es suficiente para hacer un cheque, y que pueda generar algún tipo de fraude. Por eso es tan importante que usen los sistemas como Bill Pay o los sistemas de transferencia, porque el Bill Pay lo que hace es que ellos no emiten un cheque de tu cuenta bancaria. El banco pasa la plata a una cuenta de ellos, en el cual ellos emiten unos cheques, pero esas cuentas tienen una seguridad de que solamente dejan cobrar los cheques con la numeración que ellos emitieron. Entonces tienen unas seguridades adicionales que los ayudan a proteger en dado caso. Al final del día también, si hay un fraude de cheques, el banco va a devolver esa plata y ellos van a abrir una investigación. Pero bueno, son problemas que son preferibles no tener que pasar por ellos. Y además de que los cheques también se pierden, se envían para el sitio incorrecto. Igual que una transferencia si puse los números malos y fue para el sitio incorrecto, igual puede ir un cheque. Entonces son cosas de que los controles internos deben ir hacia lo digital y aunque uno se sienta más cómodo a veces con el papel físico, eso es una ilusión. Así es, la realidad es que es inseguro, y además crea mayores procesos administrativos y riesgos. Ok, continuamos con el consejo número 5. Facilite a su contador acceso directo a su cuenta en la página del banco con acceso limitado. La mayoría de los bancos incluyen sin costo adicional la facilidad de crear accesos limitados para solo visualización, no poder hacer ninguna transacción para usuarios autorizados. Esto permite que
nosotros como sus contadores podamos acceder a la información completa sin afectar la seguridad de la información y sin que tengamos la posibilidad de hacer ningún tipo de operación o transacción, simplemente ver información, bajar información para los fines de procesamiento contable. Esto indudablemente que minimiza la cantidad de preguntas y solicitudes de información que requiramos para efectos de procesamiento contable. ¿Cuáles son los errores que comúnmente vemos? Pues que olvidan, cuando nos dan acceso, olvidan limitar los permisos a solo lo necesario. Es muy importante que a su contador solo le dé acceso limitado para visualizar información y no para hacer ningún tipo de operaciones. Y lo otro, pues, no verifican en el banco si esta función está disponible. Es muy importante que averigüen qué cosas o qué les brinda el banco que están utilizando para todas sus operaciones y facilitarles sus operaciones, automatizar sus operaciones y que puedan evitar o utilizar estas herramientas para disminuir sus costos contables. Jorge, ¿quieres agregar algo? Sí, y esta misma funcionalidad también se puede utilizar para los controles internos de la compañía. Por ejemplo, si uno quiere darle acceso a algún asistente administrativo para programar transferencia o el bill pay para uno no tener que transcribir, yo como dueño de negocio, la información en el banco, uno puede darle accesos limitados a que creen las transacciones en el banco a sus asistentes y después les queda una lista para aprobación. Entonces eso facilita mucho los controles internos, también incluso dependiendo de la confianza que tienen con su diferente personal, le pueden dar hasta acceso a hacer transferencias hasta cierto monto y las otras cosas tienen que estar aprobadas por otra persona. Entonces esas son las cosas que permiten los sistemas en línea hoy en día. E incluso es un beneficio que da el banco normalmente en las cuentas más básicas, porque lo peor que ellos quieren es que tú como dueño de negocio, por facilidad, le entregaste una clave con acceso completo a alguien y entonces te vaciaron la cuenta. Este, con toda la confianza que uno puede tener con las personas que trabaja día a día. Entonces, el banco normalmente estas cosas están incluidas en sus cuentas desde el día número uno. Simplemente es cosa de ingresar en el portal, crear las cuentas apartes con los permisos adecuados y ya después pueden usar el sistema de forma directa con las limitantes que uno impuso. Ok, ahora continuemos con el consejo número 6. Utiliza una herramienta digital como Xero o QuickBooks. Estos son sistemas contables y administrativos que los van a ayudar a manejar toda su operación, no solamente la parte contable final, digamos que es que cada transacción se clasifique adecuadamente en las cuentas respectivas, sino que además les permite llevar controles administrativos de cuentas por cobrar, de tesorería, de manejo de efectivo, de cuánto llevan en el banco, cuánto les toca pagar o cuántos tienen de cuentas por cobrar o el inventario. En fin, una serie de herramientas administrativas que van a poder tener como controles utilizando estos sistemas. En este caso, si usted lleva un sistema contable administrativo como QuickBooks o como Xero, va a evitar la mayoría del trabajo de transcripción de parte del contador, lo cual indudablemente va a redundar en mucho ahorro si usted lleva el día a día de las transacciones. Y por supuesto lo ayuda a mantenerse al día y tener registros históricos detallados y va a ser mucho más fácil si usted va mes a mes, semana a semana, día a día, alimentando el sistema con la información y todas las transacciones. Adicionalmente, la mayoría de los bancos tienen también el servicio de que usted puede conectarse directamente con estos sistemas y bajar la información de las transacciones, lo cual también implica un ahorro importante de tiempo porque puede bajar directamente la información bancaria de las transacciones, irlas clasificando o incluso la mayoría de estos sistemas son inteligentes y ya de acuerdo al tipo de proveedor o al tipo de transacción aprenden a conocer a qué cuenta se lleva comúnmente y van inteligentemente organizando la información y facilitando el proceso, evitando la transcripción. Este es súper importante, por eso, y hoy día realmente los costos que implica tener un sistema de estos son muy económicos. Se pueden pagar mensualmente, si lo tienen en línea, pueden estar en
10, 20 dólares, 25 dólares, dependiendo del sistema y lo complejo de lo que quieran, pero normalmente son bastante accesibles, que hasta un pequeño negocio apenas comenzando puede tenerlo. Y realmente al final, yo he visto, en muchos casos me he sentado con empresarios o dueños de pequeños negocios que me dicen, no, pero es que mi compañía es muy pequeña, yo la llevo en Excel. Y no se dan cuenta que el llevarla en Excel y no tener un sistema contable, lo que están haciendo es consumirles más tiempo, haciendo que tengan más errores, no llevando la información oportunamente en el sistema. E incluso tienen que llevar el control de cuánto tienen en el banco porque han emitido cheques y tienen que estar haciendo un montón de controles manuales por el hecho de no llevar el sistema y no bajar la información directa del banco para tener las transacciones. Así que la recomendación es que por más pequeño que sea su negocio, la realidad es que el beneficio de mantener un sistema contable como QuickBooks o como Xero, se paga con creces lo que hay que pagar mensualmente con respecto a la inversión de tiempo que tiene que hacer en llevar hojas de Excel. Así que la recomendación es, utilícelo lo antes posible. ¿Okay? Le va a evitar, además de evitarle tiempo a usted, en el manejo operativo y administrativo del negocio, le va a ahorrar muchísimo dinero en los servicios contables. Jorge, ¿tú quieres agregar algo? Sí, es muy importante que también cada empresario logre identificar en qué momento ya es necesario. Eh, Porque hay negocios que, por ejemplo, un negocio tengo una o dos propiedades de renta, posiblemente nunca lo necesite. Pero el negocio que tiene cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cheques, etcétera, que ya tiene que llevar 2 o 3 o 4 hojas de Excel para poder llevar el control adecuado, ya ese es un negocio que debe hacer la inversión, los $200 al año que cuesta la mayoría de estos sistemas, 200, $300, y la inversión del tiempo por adelantado para poder ahorrarse tiempo en el largo plazo. Em, el tiempo de inversión de aprender la mayoría de estos sistemas es relativamente bajo y casi siempre es más el temor a desconocer o el temor a veces a la tecnología de parte del usuario de adoptar estos sistemas porque terminan siendo un ahorro de tiempo significante y mucho más fácil de manejar que llevarlo en Excel a largo plazo. Así es, así que la recomendación es que lo antes posible pues implemente un sistema contable que le permita llevar en forma ordenada, organizada y oportuna todas las transacciones para evitar errores o disminuir los errores y ahorrarle dinero. Comúnmente, pues, vemos errores donde llevan varias hojas de Excel, como decía Jorge, para control de cuentas por cobrar, para control de cuentas por pagar, para inventario o para banco. Y esto indudablemente, pues, lo que hace es que consume un tiempo enorme y evita, les hace consumir, además de consumir el tiempo, la posibilidad de errores se incrementa muchísimo. Así que les recomendamos que si están utilizando Excel y tienen operaciones medianas o complejas, implementen un sistema. Con gusto podemos apoyarlos en el entrenamiento que necesitan ustedes o su personal para utilizar el sistema. Va a ahorrar muchísimo tiempo, van a poder invertir tiempo en lo que realmente les produce dinero, en hacer crecer su negocio y en otras actividades que van a ser mucho más provechosas y que con creces van a pagar los 200 o 300 dólares que el sistema contable puede costarles anualmente. Otro error común que vemos es que no llevan una contabilidad o no tienen el servicio contable mensual o trimestralmente, sino que lo dejan para final de año, con solo la finalidad, como les decía, de presentar la declaración de impuestos. Es súper importante y ahorra muchísimo dinero en servicios contables si se pueden llevar la contabilidad y la revisión con su contador en forma mensual o trimestral, porque esto va a ayudar a que se aclaren cosas, a que se organicen cosas, a que se corrijan errores en forma oportuna y de esa manera evitar al final del año, cuando todo, digamos, está la presión del tiempo, que quieren cerrar, que quieren terminar su declaración de impuestos,
momento, estar corrigiendo cosas que quizás pudieron haberse corregido desde un principio. Incluso esto permite visualizar temas que puedan ayudar a ir haciendo correcciones durante el año, si trimestralmente se revisan y se ven los números y se reúne con su contador y tiene unos números actualizados. Jorge, ¿quieres agregar algo? No, eso cubre todo. Ok. Perfecto, vamos entonces con el consejo número 7. Haga inventario físico antes del cierre del año y utilice una herramienta para el control del inventario. Controlar el inventario es complicado y es muy importante manejarlo en forma adecuada y oportuna. Debe verificar la evaluación, la valoración de su inventario de forma periódica y consistente. Tomar un inventario físico al cierre del año como mínimo para disminuir errores. Dependiendo de la complejidad y el tamaño del inventario que maneja, quizás incluso hasta mensualmente debería hacerlo, pero como mínimo una vez al año, para efectos del cierre, validar la valorización y que efectivamente las cantidades que tiene en ese inventario de acuerdo a lo que lleva en el sistema son las reales, debería hacer una toma de inventario física. Es muy importante que utilice herramientas de inventario que esté seguro de que está llevando un control adecuado. Esto es súper importante porque puede traer muchísimas consecuencias y es bien complejo luego tratar de resolverlas. Así que el manejo del inventario es un tema que deben tener mucho cuidado y prestarle mucha atención. Jorge, ¿tú quieres agregar algo con respecto a esto? Sí, y este no es un consejo para para los negocios que no llevan ningún tipo de inventario, pero eh, también depende mucho del nivel de complejidad de inventario que están llevando. Porque el inventario puede traer consecuencias para efectos de sus ganancias y sus pérdidas del año de la compañía, para su pago de sales tax. Y estas son cosas que eh, consistentemente salen en auditorías de que habían errores en inventario que hay que corregir, y después toca algún tipo de pago por, por errores en inventario y en cómo se Sí. maneja. Sí, es muy importante que lleven control adecuado del inventario, que tengan un sistema adecuado. Con muchísimo gusto podemos ayudarlos en la selección de un sistema adecuado para el manejo del inventario de acuerdo a la complejidad de su operación, y que puedan tener la facilidad de manejarlo lo más automatizado posible, y evitar así errores y contratiempos a futuro. Errores comunes, pues que lleven el inventario en Excel. Si llevan muy poco inventario, son pocos items y no tienen muchas operaciones, pues quizás pueden hacerlo en Excel, pero la realidad es que la mayoría de las veces es muy inconveniente utilizar Excel y deben utilizar un sistema adecuado de manejo de inventario. No hacer inventarios físicos es un error común también, no registrar las salidas de inventario que han usado en forma personal o en su negocio como muestras o como para exhibición. Entonces, llevar este control también es importante. Jorge, ¿quieres agregar algo? Sí, en el caso de llevar el gran problema con llevar el inventario en Excel y no utilizar algún sistema es que uno puede generar una factura por un lado, le entregas la mercancía al cliente en otro lado y se te olvidó sacarlo del inventario. Uh-huh. Llevándolo en Excel no hay forma de llevar el control de realmente qué y cuándo y cuánto vendiste. Entonces, realmente complica mucho el manejo de inventario. Entonces, eso no es recomendado para nadie que lleve eh, casi nada de inventario. Inmediatamente deberían pasar al menos al inventario básico que trae algún sistema como Xero o QuickBooks, y si se empieza a complicar, deben pasar a algún sistema de inventario completo como TradeGecko o Sin7 con que trabajamos. Como les dije, pues con muchísimo gusto podemos ayudarlos a la implementación de un sistema de inventario, de evaluar la complejidad de las operaciones de inventario que tienen y ver qué sistema se adecua mejor a esas operaciones.
Y pues con esto hemos culminado el webinar del día de hoy. Vamos a abrir el proceso de preguntas para que puedan hacerlas. Si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto, pues en el icono pueden escribirlas y con gusto vamos a proceder a responderles. Jorge, ¿hay alguna pregunta? Vamos a darles unos minutos para que escriban preguntas si hay. Mientras tanto, puedes pasar a la siguiente lámina para que veamos los próximos seminarios. Un par de clics Tenemos más. nuestros próximos eventos. La sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener 12 de junio y 19 de junio, y pueden someter sus preguntas vía preguntas@gbsgroup.net. Ask GBS es algo que estamos haciendo por lo menos 2 veces al mes, donde estamos respondiendo preguntas comunes que le surgen a nuestros clientes, y usted puede someter la suya para ser respondida en nuestros próximos eventos. Lo hacemos live en Facebook. Y nuestro webinar mensual, el próximo es el 26 de junio y va a ser sobre seguridad cibernética para pequeños negocios. Cada vez con mayor frecuencia vemos temas de robo de identidad, de problemas con el manejo de la información que acarrean consecuencias económicas importantes y muchos dolores de cabeza, así que les recomendamos inscribirse en nuestro webinar. En este link se pueden inscribir, y mensualmente pues tenemos nuevos temas de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que vemos que nuestros clientes y relacionados necesitan. Bueno, si no tenemos preguntas, este es el final del webinar. Esto queda grabado siempre en nuestro canal de YouTube, y también estos tips y consejos serán compartidos en nuestras redes sociales de forma individual. Así es, muchísimas gracias por asistir a nuestro webinar. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantengan actualizados y con información de interés para desarrollar su negocio. Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Se suscriben en el canal de YouTube, van a recibir todas las actualizaciones de nuevos videos que subamos en las redes. Y háganos like. Y síganos para que puedan estar enterados y tener información actualizada que pueda ayudarlos a ser exitosos en sus negocios. Creo que han surgido alguna pregunta. No, simplemente nos están dando las gracias. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.